La historia de Daniel Arizmendi López, conocido como el Mocha Orejas, es una de las más oscuras y perturbadoras de la historia criminal reciente de México, y en los últimos días ha vuelto a ocupar titulares, conversaciones en redes sociales y debates públicos debido a nuevas resoluciones judiciales que han generado confusión, indignación y muchas preguntas. Para entender qué está pasando hoy con él, es necesario volver al origen, recorrer su trayectoria criminal, su caída, sus condenas y finalmente las actualizaciones legales que lo han puesto nuevamente en el centro de la conversación nacional. Daniel Arizmendi nació en el estado de Morelos y desde joven tuvo contacto con el mundo delictivo. Su paso inicial por delitos menores no hacía prever que terminaría convirtiéndose en uno de los secuestradores más temidos del país. A mediados de los años 90, en un contexto donde el secuestro comenzó a expandirse como una industria criminal altamente rentable, Arizmendi desarrolló un método que lo distinguiría por su brutalidad extrema. Para presionar a las familias de sus víctimas, mutilaba a las personas secuestradas, principalmente cortándoles las orejas, y enviaba esos restos como prueba de vida y amenaza directa. Ese acto, tan cruel como simbólico, fue el origen del apodo que lo acompañaría para siempre. Durante varios años, su banda operó con una mezcla de violencia, impunidad y corrupción. Secuestraban empresarios, comerciantes, profesionistas y personas de clase media exigiendo rescates millonarios. Muchas familias pagaron con la esperanza de salvar a sus seres queridos. Otras no lograron hacerlo a tiempo. Algunas víctimas sobrevivieron con mutilaciones permanentes. Otras fueron asesinadas incluso después de que se entregara el dinero. El miedo que generó fue tan grande que su nombre se convirtió en sinónimo de terror, y durante mucho tiempo fue uno de los criminales más buscados del país. Su captura en 1998 fue presentada como un golpe histórico contra el secuestro. Las autoridades lo exhibieron como ejemplo de que el Estado podía vencer a los criminales más sanguinarios. Durante los procesos judiciales, Arizmendi llegó a reconocer varios de los secuestros y mostró una frialdad que impactó tanto a la opinión pública como a los propios investigadores. Las sentencias que recibió sumaron más de un siglo de prisión, lo que en ese momento se interpretó como una condena de por vida. Durante más de 2 décadas, el nombre de El Mochaorejas permaneció asociado al encierro, al castigo y al recuerdo de una época especialmente violenta. Sin embargo, el sistema judicial mexicano permite que con el paso del tiempo algunos casos se revisen, se impugnen o se vuelvan a analizar, especialmente cuando se detectan fallas procesales, pruebas mal integradas o violaciones al debido proceso. Es precisamente ahí donde se originan las actualizaciones recientes que han generado tanto ruido. En fechas recientes, una jueza federal resolvió absolver a Daniel Arizmendi de uno de los delitos de secuestro por los que había sido condenado. La resolución no se basó en una valoración moral de sus crímenes, sino en un análisis técnico del expediente, donde se determinó que en ese caso específico, las pruebas no eran suficientes para sostener la condena. Esta decisión fue interpretada de manera inmediata y en muchos casos errónea como una liberación total, lo que provocó indignación y temor en la sociedad. La realidad es más compleja. Aunque fue absuelto de ese cargo en particular, Arizmendi no quedó libre. Aún enfrenta otras sentencias firmes por distintos secuestros y delitos relacionados, las cuales siguen vigentes y lo mantienen en prisión. Sin embargo, el hecho de que una figura tan emblemática del crimen organizado haya logrado una absolución parcial reabrió el debate sobre la justicia, la memoria de las víctimas y los alcances reales del castigo penal en México. Las reacciones no se hicieron esperar. Familiares de víctimas expresaron su enojo y su dolor al ver que después de tantos años, uno de los responsables de su sufrimiento obtenía un beneficio legal. En redes sociales, el tema se volvió viral, mezclando información correcta con rumores, exageraciones y versiones incompletas que aumentaron la confusión. Algunos usuarios afirmaban que ya estaba libre, otros aseguraban que saldría en cualquier momento. Las autoridades tuvieron que aclarar que no existía una liberación inmediata y el proceso legal seguía abierto. Este nuevo episodio también puso sobre la mesa una realidad incómoda.
Muchos de los casos de los años 90 fueron integrados con estándares distintos a los actuales, y al revisarlos con criterios más estrictos, algunos no resisten el análisis jurídico moderno. Esto no significa que los crímenes no hayan ocurrido, sino que el Estado, en su momento, no siempre construyó expedientes sólidos y respetuosos del debido proceso. Esa falla histórica hoy tiene consecuencias. Mientras tanto, el mochaorejas sigue siendo un símbolo. Para algunos, representa el peor rostro del crimen organizado. Para otros es un ejemplo de cómo incluso los criminales más violentos pueden encontrar resquicios legales después de décadas en prisión. Para las víctimas, es una herida que nunca termina de cerrar. Lista cronológica de fechas clave del caso. 1995. Inicia la etapa más activa de secuestros atribuidos a la banda de Daniel Arizmendi, principalmente en el centro del país. 1996. Comienzan a difundirse públicamente los casos de mutilación de víctimas, lo que da origen al apodo de El Mochaorejas. 1997. El secuestro se consolida como uno de los delitos más temidos en México. El nombre de Arizmendi aparece constantemente en reportes policiales. 1998. Daniel Arizmendi López es capturado por las autoridades en un operativo conjunto y su detención es anunciada como un golpe histórico al secuestro. 1999. Inician formalmente los procesos judiciales en su contra por múltiples secuestros y homicidios. 2000. Recibe sentencias acumuladas que superan los 100 años de prisión. 2001 a 2010. Permanece recluido en penales de alta seguridad mientras se resuelven apelaciones y recursos legales. 2015. Algunos de sus casos comienzan a ser revisados por tribunales debido a solicitudes de amparo. 2020. Se confirma que ha cumplido más de 20 años en prisión sin obtener beneficios de liberación. Diciembre de 2025. Una jueza federal lo absuelve de uno de los delitos de secuestro por falta de pruebas suficientes en ese caso específico. Diciembre de 2025. Autoridades aclaran que pese a la absolución parcial, el Mochaorejas permanece en prisión por otras condenas vigentes. Hoy, el caso del Mochaorejas no es solo la historia de un criminal, sino también un espejo de las debilidades y contradicciones del sistema de justicia. Su nombre sigue provocando miedo, coraje y debate, y su situación legal continúa evolucionando. Aunque no está libre, el simple hecho de que su posible salida vuelva a discutirse demuestra que en México, incluso los casos que parecían cerrados para siempre, pueden reabrirse removiendo recuerdos que muchos preferirían no volver a enfrentar.